Gracias porque has sido tan fiel en nuestra vida, Thank you Señor. because you have been so faithful in our lives. Que si nos pusiéramos a contar las formas en las que hemos visto tu fidelidad, That if we were to count every way that you have been faithful in our lives, como dice el apóstol Juan, as the Apostle John, no cabrían los libros que se han de escribir en el mundo, there wouldn't be enough books, there wouldn't be enough room to write all the books. porque hemos visto tu fidelidad de tantas y diversas formas, In the ways that we have seen so much of your faithfulness, que es imposible enumerarlas. would be impossible to count them. Por eso te adoramos That's why we praise you, y por eso queremos darte la gloria y la honra solamente a ti, Jesús. and that's why we want to give you the glory and honor only to you. Y te pido por esta palabra, And I ask for this word, que caiga en buena tierra, that it Señor. would fall in good soil, Tierra que dé fruto a su tiempo, soil that will give fruit in its time, fruto que te glorifique. fruit that will glorify you. En el nombre de Jesús. In the name Amén. of Jesus, amen. La semana pasada, y necesito comenzar con esto para darnos un poco de contexto, Last week, and I need to start with this to be able to give a little bit of context, pero hablamos de lo glorioso que fue que ese verbo, como lo llamó Juan, we talked about how glorious that it was that word that John tells us about Jesus. se haya encarnado y haya habitado entre nosotros, He came incarnate and dwelled among us. ya que a través de su encarnación Since through his incarnation, ahora podemos tener tanto una imagen más clara y más cercana del Padre. that we can have a clear and nearer picture of the Father. Y no solo eso, And not just that, sino que a través de la encarnación de Jesús but through Jesus' incarnation, podemos tener un acceso total we can have total access y en plena confianza and complete trust a su presencia. to be able to come into his presence. Dice Juan en su evangelio, In the Gospel of John, a Dios nadie le vio jamás. no one ever saw God. Es a través del Hijo unigénito It is through his only Son que Él se ha revelado y se ha vuelto visible para nosotros. that he has been revealed and made visible to us. Entonces, partimos de este punto. So we begin from that point. Lo glorioso que fue el que Jesús se haya encarnado, How glorious it was that Jesus came to be incarnate. porque a través de Él Because through him, tenemos una imagen más clara we have a more clear image y accesible and accessible a la presencia del Padre. to the presence of the Father. Ahora, el apóstol Pablo nos da un par de características que necesitamos considerar para responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? So the Apostle Paul gives us some characteristics that we need to consider to be able to understand who Jesus is. Y si te fijas, dice Pablo que siendo en forma de Dios, And if you look, that here Paul says, being in the very nature of God, decidió despojarse de esa identidad divina he decided to not hold on to that divine quality, para humillarse to be humbled, y para revestirse de siervo. and to be redressed as servant. Y ojo con esto, And careful with this, no haciéndose a un nivel más alto que los hombres, not being at a higher level of men, sino al contrario, on the contrary, haciéndose semejante making himself o igual a same nosotros. to us. Es decir, It is to say, a través de la encarnación de Jesús, through Jesus' incarnation, Dios queda revestido de humanidad. God is redressed in humanity. O como el mismo Juan lo dice, Or the same John says, y aquel verbo that verb fue hecho carne. was made man, flesh. Ahora, quiero que veas lo glorioso de I esto, want you to see how glorious this is. porque desde una perspectiva bíblica, From a biblical perspective, el contexto de encarnación o carne
The context of being incarnated, of becoming flesh, habla de debilidad, speaks about weakness, de vulnerabilidad vulnerability, y limitación. and limitation. Entonces, quiero que medites en esto, So I want you to think about this, porque a través de lo que Pablo escribe aquí podemos interpretar lo siguiente. because from what Paul tells us here, we can interpret the following. En Jesús, In Jesus, de manera voluntaria, in a voluntary form, Dios se humilla y se limita a sí mismo God is humbled and limits himself para poder experimentar la condición humana. to be able to experience human condition. ¿Quién hace eso? Who does that? Y no sé si tu corazón se acelera al tratar de entender esto, And I don't know if your heart speeds up thinking about this, pero el infinito, but in infinite, el alfa y la omega, the Alpha and the Omega, el que era, he who was, el que es, he who is, el que será, he who will be, el cordero y el león, the Lamb and the Lion, en Jesús se hace débil, in Jesus is made weak, vulnerable, vulnerable, ilimitado, and limited para poder experimentar nuestra condición humana. to experience our human condition. Y quiero que medites en esto. And I want you to think about this. Pero esa limitación But it's that limitation no solo giró en base o se manifestó en aspectos físicos was not only based on physical aspects y emocionales and emotional aspects, como cansancio, like tiredness, como sed, thirstiness, como dolor, pain, como tristeza, sadness, cosas de las cuales hablamos la semana pasada. things of which we talked about last week. También se manifestó en cuanto a determinado conocimiento de las cosas. It was also demonstrated in knowledge of certain things. Por ejemplo, For example, cuando la mujer con flujo de sangre when the woman with the bleeding tocó su manto, touched his cloak, la pregunta de Jesús es, ¿quién me tocó? the question was, who touched me? Pregunta, Question. siendo Dios, ¿realmente no sabía quién lo había tocado? Being God, did he really not know who touched him? Siendo Dios, sí, Being God, he did. pero en su encarnación, But in his incarnation, Jesús experimentó las limitaciones relacionadas a nuestra humanidad. Jesus experienced the characteristics of our nature. Otro ejemplo claro Another clear example es cuando Lázaro muere is when Lazarus dies y llega a casa de sus amigos Marta y María. and he arrives to his friend's house of Martha and Maria. Y lo primero que Mary. Jesús dice es, llévenme a la tumba donde le han puesto. And the first thing he says is, take me to the tomb where they've placed him. Siendo Dios, Being God, Jesús pudo haber llegado he could have arrived y dirigirse directamente a la tumba donde estaba Lázaro. and could have gone directly to the tomb where Lazarus was. Pero en su humanidad, But in his humanity, Jesús tuvo que preguntar dónde estaba. asked where he was. Por eso dice Pablo This is why Paul says que su humillación no solo se da en el hecho de limitarse a una condición humana, his humbleness is not limited to just human limitations, sino también en la obediencia con la cual se hizo siervo, but also in his obedience of being a servant, sujetando su voluntad a la voluntad de su Padre. submitting his will to the will of the Father. El conocimiento The knowledge y el poder dados a Jesús and the power that was given to Jesus eran dados exclusivamente cuando eran necesarios para el ministerio. were given exclusively when it was needed for ministry. Por eso, como te decía, hace un par de semanas atrás, quizás 3 semanas atrás, That's why I mentioned to you about maybe 3 weeks ago. en su humanidad, In his humanity, Jesús estuvo sujeto al poder
y a la presencia del Espíritu Santo. Jesus was subject to the power and the presence of the Holy Spirit. Nada de lo que Jesús hacía Nothing that Jesus did, lo hacía por su poder he did because of his power o por su voluntad, or his will, sino que en obediencia sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. but in obedience he submitted his will to the will of the Father. Y quiero darte 3 puntos esta mañana And I want to give you 3 points para this ayudarnos morning a entender mejor quién es Jesús. to be able to help us understand who Jesus is. Y este es el primer punto de hoy. This is the first point for today. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Jesús es aquel verbo Jesus is the Word que despojándose de su identidad divina, who, leaving behind his divine identity, se hizo siervo made himself a servant, y en obediencia and in obedience rindió su voluntad a la voluntad del Padre. surrendered his will to the will of the Father. Jesús es el verbo que despojándose de su divinidad divina rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Jesus is the one who is submitted to the will of the Father to become in the appearance of man. Ahora, ¿por qué además de despojarse de su identidad divina, So why, apart from leaving his divine qualities, también tuvo que hacerse un siervo obediente? did he also have to become an obedient servant? ¿No era suficiente con experimentar las limitaciones y las debilidades de la condición humana? Wasn't it enough to just experience the human conditions and limitations? ¿No era suficiente humillación experimentar este proceso, esta condición humana? Was it not enough to be humble to this human condition? ¿Por qué también tuvo que hacerse un siervo? Why did he also have to become a servant? ¿Sabes? You know, De acuerdo al testimonio de toda la escritura, according to the testimony of all the scriptures, podemos interpretar que hay 2 realidades we can interpret there are 2 realities que están completamente ligadas entre sí. that are completely intertwined. La primera The first one is es que todavía hay grandes rasgos de pecado en nosotros y fuera de nosotros que nos afectan. there are still so many sinful characteristics that affect us inwardly and externally Todos los días, every single day. de una o de otra manera, nos enfrentamos a esa realidad. In one way or another, we are affected by this reality. No podemos We cannot escapar de ello. escape it. Y esto nos lleva a la segunda realidad. And this leads us to the next truth. Entonces, primera realidad, seguimos siendo afectados por el pecado. So the first truth, we continue to be affected by sin. Segunda realidad, Second truth, parte de lo que define la naturaleza de Dios es la misericordia. part of what defines God's character is his compassion. En el Salmo 86:5, In Psalm 86, David describe a Dios como perdonador y grande en misericordia para con todos los que invocan su nombre. David describes God as forgiving and great in mercy for all that call on his name. Perdonador Forgiving y grande en misericordia. and great in mercy. Y quiero que medites en eso. And I want you to think about this. Y este es el segundo punto de hoy. And this is the second point I'm going to make today. Porque al despojarse de su identidad divina Because leaving his divine qualities y al hacerse siervo, and to making himself a servant, Jesús reveló la profundidad de la misericordia que envuelve la naturaleza de Dios. Jesus revealed the deepness of the compassion that surrounds who God is. A Dios nadie lo vio jamás. No one saw God. El unigénito The only Son le ha dado a conocer. has made him known. Entonces, en su encarnación, So in his incarnation, Jesús hace visible, Jesus is made visible. hace palpable He makes
hace, experienceable, hace disfrutable we are able to enjoy him. la misericordia que envuelven la naturaleza del Padre. We are able to enjoy the mercy that revolves around God's character. Y esto es glorioso, And that is glorious porque es gracias a esa misericordia because it is thanks to that mercy que en Jesús that in Jesus tenemos la gracia we have grace para recibir el perdón y la restauración que nuestros corazones necesitan. to receive the forgiveness and restoration that our hearts need. Déjame decirlo así, Let me say it like this. pero la respuesta a mi pecado es Jesús, The answer to my sin is Jesus. porque en Él, además de encontrar perdón, Because apart from finding forgiveness in him, podemos experimentar de manera plena y profunda la restauración y la libertad que necesitamos. but we can also experience the deep restoration and freedom that is found in Jesus. Ve lo hermoso de eso, Look at how beautiful this is. porque en Jesús, o a través de Jesús, el Padre no solamente nos dice, ok, te perdono, Through Jesus, the Father does not just say, okay, I forgive you, y ahí queda, and it's just left at that. sino que en Jesús, aparte de recibir perdón, But apart from receiving forgiveness through Jesus, Él continúa trabajando he continues to work para poder recibir la restauración, so that we can receive restoration, la libertad freedom que tú y yo necesitamos that we so desperately need para una nueva manera de vivir. for a new way, De manera que nuestro pasado in such a way that our past no es lo que define quiénes somos. does not define who we are. No es nuestro pasado que define nuestro destino. Our past does not define our destiny. Es el perdón It's forgiveness y la misericordia and the compassion de ese Dios. of God, Perdonándonos y transformando nuestros corazones. forgiving us and transforming our hearts. Por eso dice Pablo, al darse cuenta de la primera realidad a la cual se tenía que estar constantemente enfrentándose, And that's why Paul realizes that that first truth of always constantly having to realize in him, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? who can free me from this body? Y ante esta realidad And this truth, llega a la conclusión más gloriosa he comes to the most glorious conclusion que Pablo pudo haber llegado. that Paul could come to. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. He says, thanks I give to Jesus Christ our Lord, Porque la respuesta a mi pecado because the answer to my sin es Jesús. is Jesus. Es la misericordia It's mercy que llevó a Jesús a encarnarse that led Jesus to be made incarnate y a tomar forma de siervo and to take the form of servant, y a sanar al enfermo, to heal the sick, al paralítico, the paralytic, al ciego, the blind, al leproso. the leper. Pero también en esta forma de siervo hizo posible la sanidad del quebrantado de corazón, But this becoming a servant also made possible to heal the brokenhearted. hizo posible la sanidad del cansado, He made possible the healing of he who is tired, del condenado por su condición. he who has been condemned because of his condition. Es esa misma misericordia que llevó a Jesús a despojarse de su gloria It's that same mercy that led Jesus to leave his glory para que como cordero to become a lamb, pudiera ser ofrecido en sacrificio, to be offered as a sacrifice, trayendo perdón, bringing forgiveness, libertad freedom, y redención al pecador. and redemption to the sinner. Y esto es solo la introducción, And that's just the beginning. porque quiero que veamos una historia I want us to see que a refleja story justamente esa misericordia that reflects that mercy
con la que Jesús estableció su ministerio. with which Jesus established his ministry. Acompáñame a Juan capítulo 8, We're going to turn to John chapter 8, versículos del 1 al 11. verse 1 through 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí hay un montón de cosas que pudiéramos sacar, In this story, we can find a lot of things that we could talk about. pero quiero enfocarme en este punto. But I want to focus on this one point. Imagínate la escena: Imagine the scene: una mujer judía sorprendida en adulterio. a Jewish woman found guilty in adultery. Uno de los actos morales One of the moral acts mayormente condenados That por la was- ley de Moisés. that was more greatly condemned by the law of Moses. De hecho, el castigo, como aquí mismo se menciona, era la muerte. And in fact, the punishment for this, like it's mentioned here, is death. Y no cualquier muerte. And not just any death. Era una muerte por la lapidación. It was death by stoning. Una muerte, no sé si llamarla cruel, A death that I don't know whether to call it cruel, pero difícil but difficult de ver, de to apreciar, see, aún de participar. even to participate in. Ahora, de acuerdo a la tradición, According to the tradition, lo más probable, o es casi un hecho, que Jesús estuviera en alguno de los muchos patios que había en el templo, it is most probable that Jesus was found in one of the patios of the temple, donde Jesús se sentaba al centro where Jesus sat in the middle, y toda una multitud alrededor de él escuchando lo que Jesús tenía que decir. with a whole multitude all around him to listen to what he had to say. Entonces, piensa por un momento So think for a moment, en todo lo que se vivió en ese momento. all that was happening here. Un grupo de hombres cegados profundamente por el celo a la religión, A group of men that were deeply blinded by their zealousness for religion, arrastrando entre gritos y seguramente insultos a una mujer, dragging a woman among insults towards them, una mujer que seguramente estaría suplicando por perdón, a woman who was most probably asking for forgiveness, begging for forgiveness, a una mujer suplicando por misericordia a woman begging for mercy mientras trataba de librarse de estos hombres, while trying to get away from these men, una mujer que sabía que su destino era lo que la ley marcaba en la ley de Moisés, a woman that knew that her destiny was marked by what the law of Moses said, una multitud sentada a los pies de Jesús, escuchando a lo lejos los gritos, los insultos hacia esta mujer. a multitude of people sitting, hearing from far away of these
insults that are coming and all the commotion. Sin duda era una escena bastante complicada de ver. Without a doubt, it was probably a very complicated scene to see. Pero lo que ni esta multitud, But what this multitude, ni estos hombres cegados por la religión, nor these men blinded by religion, ni esta mujer suplicando perdón, nor this woman begging for forgiveness, imaginaban, imagined es que en lugar de encontrarse con el juicio y la condenación que esperaban encontrar, that instead of facing the condemnation and justice that she deserved, se encontrarían cara a cara she would find herself face to face con aquel que no solo tenía autoridad para hacer que la ley se cumpliera, with he who had the authority to not only make sure that the law was fulfilled, pero también con aquel que tenía la autoridad, el amor y la misericordia necesaria but also with he who had the authority, love, and mercy necessary para extender gracia to extend grace y ofrecer un nuevo comienzo. and to offer a new beginning. Y lo que eran gritos llenos de ira, And what had begun with shouts of wrath, lo que eran insultos, with insults, lo que era llanto desconsolado de esta mujer, with unconsolable crying from this woman, lo que era el murmullo y la expectativa de los hombres que estaban presenciando todo este evento, the murmuring and the expectations of the crowd that were witnessing this. cada una de estas cosas Each one of these things fueron opacadas por la voz de Jesús were making less visible by Jesus, y por el sonido de piedras golpeando el piso and the sound of stones hitting the ground como señal de que ninguno de ellos as a demonstration that none of them habían tenido ni la autoridad had neither the authority ni el valor en su corazón nor the courage in their hearts de condenar a esta to mujer. condemn this woman. Y quiero que veas lo interesante de esto, And I want you to see this, what's interesting about this. porque Jesús sabía Because Jesus knew que si en ese momento that if in that moment, Él validaba el juicio en contra de esta mujer, if he validated the judgment of this woman, si Jesús decía, ok, la ley dice que hay que apedrear a esta mujer, ¿qué puedo hacer? if Jesus were to say, okay, the law of Moses dictates that this woman must be stoned, well, then it'd be done. Si Jesús validaba eso, That if he validated it, entonces then también tendría que validar el juicio he would also have to validate the judgment sobre cada uno de los que estaban ahí, on each one of them who was there, porque cada uno llevaba pecado cargando sobre sus hombros. because each one of them had sin on their shoulders. Lo que estos hombres en su celo no podían contemplar What these men in their zeal could not contemplate, es que al traer a esta mujer para ser condenada, that upon bringing this woman to be judged, condemned, ellos mismos they themselves se estaban poniendo en la misma silla de juicio y de condenación. were also placing themselves in the same seat of judgment. Y Jesús dijo, no, And Jesus said, no. en lugar de mostrarles algo, voy a mostrarles algo más grande que el juicio. Instead, he decides to show them something greater than judgment. Voy a mostrarles algo más glorioso de lo que Jesús, de lo que Moisés, les enseñó en la ley. I'm going to show them something greater than what Moses taught in the law. Tanto a ustedes que anhelan ver correr sangre, To those of you who want to see blood, a ustedes que son duros de corazón, those of you that are hard-hearted, a ustedes que corrompieron la religión, those who corrupted the religion, como a esta mujer, like this woman, que por seguir sus pasiones y sus deseos terminó adulterando. who have, by following her passions, ended up committing adultery. Voy a darles misericordia. He decides to give them mercy. ¿Te das cuenta? Do you realize?
Para Jesús simplemente no había diferencia. For Jesus, there was no difference. La enfermedad de ambos, The sickness of both, tanto de la mujer adúltera both the adulterous woman, como del religioso cegado por el celo, and the religious leader blinded by his zeal, era lo mismo. it was the same thing. La enfermedad era la misma, The sickness was the same thing. por lo tanto la medicina era la misma. And therefore, the medicine was the same thing. Porque el que está sano, dijo Jesús, Because Jesus said, he who is healed, no tiene necesidad de médico, he who is healthy does not need a doctor, sino el que está enfermo. but he who is sick. ¿Te das cuenta? Do you realize La respuesta a mi pecado the answer to my sin es Jesús. is Jesus? Fuera de Él. Outside of him, Escucha esto, por favor. please listen to this. Fuera de Jesús, Outside of Jesus, cualquier intento de tratar de resolver el pecado es insuficiente. any intentions, any efforts made to try to resolve my sin is not enough. Cualquier intento que tú y yo hagamos por tratar de resolver nuestra condición de pecado fuera de Jesús se va a quedar corto. Anything that you and I try to do to resolve our sin on our own will fall short. Porque solo Jesús tiene el poder y la autoridad para tratar con él. Because only Jesus has the authority and power to deal with it. Mira, acompáñame a Colosenses, por favor, We're going to turn to Colossians para ir terminando. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, es igual a Dios. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Porque en Jesús habita la plenitud de la deidad. in Jesus is the fullness of the deity. Y este es el tercer punto. And this is the third point. Solo a través de Jesús Only through Jesus, tenemos acceso a la misericordia que perdona, we only have access to the mercy that forgives, redime redeems, y limpia nuestra maldad. and cleanses our wickedness. Y quiero que medites en eso. And I want you to think about this. Porque esta mujer que estaba ahí tirada, Because this woman who was there on the ground, totalmente abierta y expuesta a la crítica y al juicio, completely exposed to criticism and judgment, sin excusas que without poder dar, excuses, sin cómo justificarse a sí misma, with no way to justify herself, sin cómo decir, no, es que yo no fui, me confundieron. without being able to say, no, it wasn't me, you mixed me up with someone else. En lugar de encontrar condenación y muerte, That instead of finding condemnation and death, se encontró con la misericordia, she found mercy, el amor love, y la gracia and grace de Jesús. of Jesus. Ni yo te condeno, And Jesus says, nor do I condemn you, porque Jesús lo cambia todo. because Jesus changes everything. Y en su misericordia, Él reconcilia lo irreconciliable. And in his mercy, he reconciles the irreconcilable. En su misericordia, In his mercy, Él restaura lo que ha sido desechado. he restores that which has been Él repara lo que está rejected. roto. He repairs that has been broken. Es su misericordia. His mercy. Ahora déjame aclarar este punto. Now let me clarify this point. Porque el perdón de esta mujer, Because the forgiveness of this woman, tu perdón y mi perdón, your forgiveness and my forgiveness, no fue gratis, it was not free. no fue barato. It was not cheap. Jesús no dijo, ay, pues mira, ya hombre, ya no pasa nada, mira, ya vete. Jesus didn't say, oh, come on, guys. Entonces mejor vete, ya córrele, tengo todavía muchas cosas que enseñar. Let's just go because I have got other things to teach. Me espantas a la clientela. You're scaring people away. No, No. el costo del perdón de esta mujer, The cost of the forgiveness of this woman, tu perdón your forgiveness y el mío, and mine, llevaron a Jesús a una cruz led Jesus to the cross por
sus heridas, Because of his wounds, dijo el profeta Isaías, said the prophet Isaiah, fuimos nosotros sanados. we were healed. ¿Te das cuenta Do you realize lo glorioso que Jesús, lo glorioso que fue que Jesús se despojara de su identidad divina how glorious it was that Jesus left behind his divine character y como siervo se hiciera obediente, and as a servant became obedient, aun cuando esa obediencia lo llevaría a terminar a una cruz? even when that obedience would lead him to the cross? Puedes ver por qué era necesario que no solamente experimentara la condición humana, sino que además se hiciera siervo. Can you realize how it was necessary for him to not only become like human likeness, but also become obedient as a servant? Porque nuestro pecado, Because our sin, nuestra maldad, our wickedness, solo encuentra solución en Jesús. only finds solution in Jesus. Es algo que tú y yo no podemos resolver It is something that you and I cannot resolve por nuestra cuenta. on our own. Mira, Look, muchas veces many times ni siquiera podemos hacer la dieta que dijimos que íbamos a hacer. we can't even carry out the diet that we said we were going to do. Muchas veces ni podemos hacer el ejercicio que al inicio de año nos prometimos que ahora sí íbamos a hacer. Many times we don't even continue our exercise regimen that we said at the beginning of the year we were going to do. Si no podemos con eso, If we can't be mucho diligent with that, much menos podemos tratar nosotros mismos con la maldad que hay en nuestro corazón. less can we deal with the wickedness that is in our own hearts. Es a través de ese verbo hecho carne It is through that verb who was made flesh que en su misericordia that in his mercy nuestra identidad our identity es sanada y restaurada. is healed and restored. Entonces hoy es un buen día So today is a good day para poder acercarnos a su presencia, to come to his presence, para encontrarnos no con el juicio, to find before us not judgment, no con la condenación. not condemnation. Va a llegar, ojo con esto, Be careful with this. va a llegar el día The day will come en que el juicio y la condenación sí van a llegar. in which judgment and condemnation will arrive. Pero hoy estamos en un tiempo de misericordia. But we are still in time for mercy. Va a llegar el día en que Jesús va a decir, apártate de mí porque nunca te conocí, hacedor de maldad. There will come a day when Jesus says, away from me because I did not know you. Pero hoy es un tiempo en donde podemos escuchar la voz de Jesús diciendo, ni yo te condeno. But today is the day we can hear the voice that says, nor do I condemn you. Entonces no desaproveches So do not lose the opportunity la voz de Jesús llamándote, of the voice of Jesus calling you, diciéndote hoy, saying today, ni yo te condeno. nor do I condemn you. Hoy es un buen día para encontrarnos con la misericordia Today is a good day to find ourselves before mercy que puede transformar nuestras vidas that can transform our lives y hacernos libres. and make us free.